Entonces, los aspectos básicos, lo que vamos a ver hoy son los aspectos básicos, los órganos que están involucrados en la defensa de los cambios del pH y las consecuencias metabólicas de esos procesos. ¿Okay? Entonces, bueno, esto por encimita, porque sabemos que tenemos tres sistemas amortiguadores. Los que están en el extracelular y el intracelular, que son el bicarbonato, los fosfatos, las proteínas y la hemoglobina en el eritrocito, la ventilación pulmonar. Fíjense todo el poco de miliequivalentes que amortiguamos por el pulmón. Y la reabsorción de bicarbonato, en el riñón tenemos dos. Uno es la reabsorción de bicarbonato. La formación nueva de bicarbonato. Y la formación nueva de bicarbonato y la expresión de ácido cítrico. Del lado del intracelular tenemos principalmente los fosfatos y las proteínas, y del lado extracelular las proteínas, pero también el bicarbonato, el sistema bicarbonato, ácido carbónico y la hemoglobina y los aminoácidos intracelulares. El 57% de la amortiguación está en el intra y el 43% en el extracelular. Esta es la ecuación que a uno las ecuaciones lo ponen así como, pero tenemos siempre que acordarnos de esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque el bicarbonato está en el numerador y el CO2 en el denominador. Entonces, para que se mantenga el pH constante, hay que ver lo que es mantener el pH entre 7.35 y 7.45. Entonces, para mantener el pH constante, ¿qué pasa? Si el bicarbonato sube, ¿qué hace el PCO2? Perdón, si el bicarbonato sube, sube el pH. Si el bicarbonato baja, baja el pH. Si el PCO2 sube, baja el pH. Y si el PCO2 baja, sube el pH. Estos son los rangos normales. Que fíjense que es muy parecido el rango de pH. Es muy parecido. El PCO2 es un poco más alta en la sangre venosa, pero fíjense que el bicarbonato también es muy parecido. Ahora, vamos a tomar, porque tenemos que tomar un medio, ¿no? 740 de pH, bicarbonato 24 y PCO2 40. Entonces, con esas cifras nos vamos a manejar. Sabiendo, ya ustedes saben cuál es el rango. Entonces, nuestra primera línea de defensa son los amortiguadores químicos, bicarbonato, fosfato y proteína. Segunda línea, tenemos dos mecanismos fisiológicos que son el pulmón y el riñón. Ok, entonces 745 a 735, un rango muy estrecho, ¿verdad? De 745 para arriba, alcalemia. Se supone que uno debería decir alcalemia o acidemia, cuando se refiere a pH en sangre. Porque acidosis y alcalosis son trastornos o metabólicos o respiratorios. Entonces, de 7.45 a 7.8 es lo máximo de pH que podemos soportar. Y de acidosis, lo mínimo es 6.8. Entonces, si tenemos de aquel lado bicarbonato bajo, tenemos acidosis metabólica, ¿cierto? Si tenemos bicarbonato alto, tenemos alcalosis metabólica. Si tenemos PCO2 alta, acidosis respiratoria. Si la PCO2 está baja, alcalosis respiratoria. Los mecanismos de compensación. Acidosis metabólica, respondemos con alcalosis respiratoria compensadora. Si tenemos acidosis respiratoria, alcalosis metabólica compensadora. El anion gap, tenemos las dos columnas de cationes y de aniones que tienen que ser iguales. ¿Qué pasa? Que de los cationes se miden fundamentalmente el sodio, y claro que se miden otros cationes como potasio y calcio, pero para efectos de este cálculo vamos a tomar solo el sodio. Y del lado de los aniones que se miden son el cloro y el bicarbonato. Y nos queda un hueco, que son los aniones no medidos, que son fundamentalmente proteínas, sulfatos, fosfatos y ácidos orgánicos. Eso es lo que se llama la brecha aniónica
y sacamos la cuenta, para este caso sería 138 menos la suma del cloro más el bicarbonato, que sería 12. Como nosotros no lo vamos a tomar en cuenta, entre 8 y 12. Esa es nuestra brecha niónica. Que se usa para la brecha niónica, ¿para qué es que nos sirve? Entonces, del lado izquierdo, tenemos la situación normal, ¿verdad? Y las dos barras del lado derecho son acidosis. Tenemos el bicarbonato, que disminuyó, y aquí también disminuyó. En esta, cada bicarbonato que se pierde porque se ganó un ácido fijo. Y esos ácidos fijos son todos de carga negativa, porque son los cetoácidos, el fosfato, el sulfato, todos esos son aniones. El único ácido es el bicarbonato. Todos los demás son ácidos, y son ácidos fijos. Entonces, si el bicarbonato que se pierde se sustituye por un ácido fijo, no por cloro, entonces obviamente el cloro va a estar normal y el hueco lo va a llenar el ácido. Es lo que pasa en este lado. Cuando el bicarbonato que se pierde se sustituye por el cloro, el bicarbonato que baja, cloro que sube. Las causas de acidosis metabólica con anion CAP elevado es todo lo que implica ganancia de ácido fijo, insuficiencia renal porque se retienen sulfatos y fosfatos, cetoacidosis porque se retienen hidroxibutirato, acidosis láctica porque se retiene ácido láctico, y las otras intoxicaciones que también pueden ser cetoacidosis, pero no diabéticas, sino de otro tipo, que pueden ser las hepáticas o las etílicas. Y las que son por pérdida de bicarbonato, no por ganancia, son pérdidas de bicarbonato. ¿Por dónde se pierde? Digestiva y renal. Injuria renal es complicado, porque injuria renal es insuficiencia renal, ¿no? Entonces ahí se retienen los ácidos fijos. Las pérdidas renales son por acidosis tubular, porque ahí sí se pierde el bicarbonato. Entonces, esta es una gráfica que yo creo que yo la conseguí en una sola vez que encontré un artículo con esta gráfica que me parece que es básica. Porque aquí están, y están, porque yo tengo que tener esa franja allá arriba. Bueno, entonces fíjense, aquí tenemos todas las fuentes de donde pueden salir los hidrogeniones de los procesos metabólicos. ¿Qué tenemos? Glucosa, o sea, carbohidratos, grasa, ácidos grasos y proteínas, que nos dan aminoácidos y nos dan fosfoproteínas y ácidos nucleicos. Entonces, la glucosa por respiración aeróbica nos produce ácido carbónico, que es un ácido volátil. Por la respiración anaeróbica, entonces nos produce ácido láctico. Los ácidos grasos son los que nos producen los cuerpos cetónicos cuando hay oxidación incompleta. Y del lado de las proteínas, los aminoácidos sulfurados se oxidan y dan ácido sulfúrico. Y la hidrólisis de las fosfoproteínas y ácidos nucleicos producen ácido fosfórico. De todo ese poco de ácido, por todas partes, el metabolismo de todas partes nos produce ácido. Y entonces eso es lo que nos inunda de hidrogeniones. O sea, estamos bañados en hidrogeniones. Y ahí va ese pobre riñón, el hueso, el músculo, todos a tratar de mantener 735 entre 745. Entonces, la respuesta a la acidosis, que significa adición de bicarbonato, de hidrogeniones, aporta hidrogeniones al medio. Entonces, nos toca ver cómo eliminamos eso. Viene la reserva de bicarbonato para titular el hidrogenión. Los otros sistemas amortiguadores intracelulares y extracelulares absorben el exceso de hidrogeniones. El pulmón excreta ácido carbónico a través del CO2. Y el riñón tiene dos maneras: por excreción de bicarbonato, por excreción de hidrogeniones y por generación de nuevo bicarbonato.
Con la alcalosis es lo contrario. Más bien lo que ocurre es que hay remoción, o sea, se está sacando, se está perdiendo hidrogeniones ácidos y viene lo contrario. Tenemos que deshacernos del bicarbonato. Los amortiguadores liberan hidrogeniones para aportar más ácido. Más bien el pulmón baja, empieza a disminuir para no eliminar CO2 y el riñón entonces aumenta la secreción de bicarbonato. Estos son unos números que ahí se cambiaron todos, las flechitas. Pero bueno, esos son, uno no tiene que aprenderse eso, pero sabe que lo tienes que buscar en algún momento, ¿no? Entonces, fíjense, esto era lo que les hablaba, los órganos que nos defienden. El músculo, ya vamos a ver cómo, el hueso, el riñón, el eje hipotálamo hipoficiario, y por esto es que los niños que tienen acidosis no crecen, porque en presencia de acidosis se disminuye la secreción de hormona de crecimiento, y no solo se disminuye la hormona de la secreción, sino que los receptores en los órganos blancos tampoco responden. ¿Okay? En el páncreas, la acidosis también produce hiperinsulinismo y obviamente diabetes. Y a nivel de la glándula suprarrenal también hay otro mecanismo de compensación. Fíjense todo el rollo que se arma por cuenta de la acidosis. Una acidosis mantenida, aunque sea una acidosis de bajo grado, porque esa es la 735. Tú dices, está bien, pero ¿por qué va a estar en 735? ¿Por qué no está en 740? Donde debería estar. Si está en 735, ¿por qué? Porque todo este poco de células están echándole pichón para mantener ese pH ahí. Entonces, fíjense, en el músculo, la acidosis aumenta la degradación de proteínas y disminuye la síntesis. O sea, son dos mecanismos por los cuales el músculo va desapareciendo y se produce sarcopenia. Y fíjense cuál es el mecanismo. El riñón es uno de los aliados más importantes para eliminar ácido, ¿verdad? ¿Cómo los elimina? Tiene varios mecanismos, pero uno de los más importantes es la excreción de amonio. Y el amonio se produce, ahí está otra vez la, pero bueno, no importa. No sé. El amonio se produce porque el amoníaco, que es el NH3, está ahí para captar el hidrogenión. Entonces, amoníaco más hidrogenión produce amonio, que es el que va a eliminar la orina. Entonces, ¿qué pasa? Este amoníaco, NH3, ¿de dónde viene? De la glutamina. ¿Y la glutamina de dónde viene? Del glutamato. ¿Y el glutamato de dónde viene? De la oxidación de los aminoácidos en el hígado. ¿Y los aminoácidos de dónde vienen? Del músculo. Esa es la reserva. Esa es la reserva de aminoácidos. Entonces, cuando tenemos acidosis metabólica, tenemos una sobrecarga de hidrogeniones. Si hay una sobrecarga de hidrogeniones, necesitamos más amoníaco. Si necesitamos más amoníaco, necesitamos más glutamina. Y por supuesto, vamos a necesitar más aminoácidos que van a salir del músculo. Y el músculo empieza a ponerse flaquito. Ese es otro mecanismo por los cuales los niños con acidosis metabólica no crecen. Pero, ¿qué pasa con los adultos? Y este es un argumento que yo les doy a las mamás de más proteínas, le dice la abuela que se tiene que comer, ¿no? No importa que no te comas los demás, pero cómete la carne. Y son sobrecargas de proteínas, pero muchísimo. Los adultos que quieren bajar de peso no hacen la dieta de las proteínas. Una tortilla de 3 claras de huevo en la mañana, al mediodía carne y en la noche una ensalada de atún, sacas la cuenta y son full proteínas y bajan de peso.
¿Pero por qué bajan de peso? Porque se consume el músculo y se pierde masa ósea. Por eso es que los adultos bajan de peso con la dieta de las proteínas. Entonces, esa no es una dieta saludable. Y en el hueso, ¿qué pasa en el hueso? La acidosis disuelve el hueso, porque hay un efecto directo por ese mecanismo que dijimos de que se cambia hidrógeno por calcio, pero además hay aumento de los osteoclastos. Los osteoclastos son los que destruyen el hueso. Y hay una disminución de la actividad de los osteoblastos, que son los que forman hueso. O sea que son tres mecanismos por los cuales la acidosis produce pérdida de masa ósea. Claro, esto en el riñón, o sea, en el adulto normal, pues bueno, ahí más o menos uno va pasando. Pero en lo que pasa en los 60 años, que empieza a disminuir la capacidad renal normalmente, empieza a disminuir la filtración, entonces eso es peor todavía, porque ya ese riñón no puede eliminar ácido como eliminaba antes. Además de eso hay riesgo de nefrolitiasis por lo que dijimos, porque hay hipercalciuria, hiperuricosuria, hipocitraturia, disminución del pH urinario, y además se acelera el progreso de la enfermedad renal crónica. Entonces aquí les voy a poner un resumen de todos los problemas que tenemos por una acidosis metabólica, nada más que por la dieta. Pérdida de masa muscular, pérdida de la masa ósea, retardo del crecimiento, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, por el tema de las suprarrenales que les había mencionado, nefrolitiasis y progresión de la enfermedad. Entonces, todo ese tipo de pacientes que ustedes tienen ahí, hipertensos, diabéticos, osteoporóticos, litiásicos, todos esos pacientes se beneficiarían de una dieta con menos carga ácida. ¿Cómo hacemos para tener una menor carga ácida? Tener una ingesta de proteínas que sea la que cada quien necesita, no más, como hacemos todos comemos más proteínas de las que necesitamos. Porque las proteínas no solamente están en carne, huevo, pescado, pollo, huevo, leche, queso. No, porque las proteínas de origen vegetal también son proteínas. Legumbres no. Ah, bueno. Sí, granos. Los granos son una fuente importantísima de proteínas. Pero también los cereales, la avena, el trigo, el maíz. O sea que el pan, la pasta, las arepas, todo eso es proteína. Lo único que tiene la carga contraria, que es alcalino, son frutas, vegetales y verduras. Entonces, como aquí la gente no come vegetales, muchas veces ni siquiera fruta, sino que es pura bistec con arroz, si acaso plátano. Esto es un poquito... Ajá. Bueno, yo creo que esto no lo vamos a ver. Vamos a para revisar estos casos clínicos. A ver, necesitamos 4 equipos.
Quedaron 5 equipos. Quedaron 5 equipos. Quedaron 4 más. Ajá, mira. Ah, perfecto. Aquí está pH. Ajá, la PC2 en 80. Bicarbonato en 27. Potasio 4.2. Y el cloro en 5. Bueno, la primera pregunta sería ¿qué tipo de alteración de pH tenemos? Y evidentemente por el pH tenemos una acidencia. Escríbele ahí así. Ay, sí. ¿Cuál es el trastorno primario en este caso? Por la elevación de la Bueno, presión. Sería una acidosis respiratoria. Recordemos que el paciente tiene 10 respiraciones por minuto de 10. Y Sí, quiere está lo que hace que retenga CO2. ¿Cuál es el mecanismo de compensación en este caso? Si tenemos una acidosis respiratoria. Una alcalosis metabólica. Ah, exactamente, una alcalosis metabólica. Exacto. Por ende ya está aumentando el bicarbonato en vía de compensación. Entonces sería como una alcalosis metabólica para compensar el trastorno primario. Ajá. ¿Cómo están actuando los mecanismos de compensación? Pues obviamente tiene que ser a nivel renal, vamos a tener que aumentar la reducción de bicarbonato. Muy bien. Bueno, Carlos, mira tu parte. La siguiente pregunta es la compensación. ¿Está en el rango esperado? Sabemos que va a aumentar 10 miliequivalentes. Por 10 cada, milímetros. 10 milímetros. por cada 10 milímetros. No tiene que aumentar un miliequivalente. Por cada 10 milímetros de mercurio del CO2, de la PCO2, tiene que aumentar un miliequivalente el bicarbonato. ¿Es una cirrosis de qué tipo? Es una sensibilidad. Aguda. Aguda. Exacto, agudo. O sea, que si es crónica son 3.5. Entonces, aquí está por cada 10, un equivalente. Ajá, entonces si tenemos 40, que porque está en 80, entonces Tenemos 4. se hace una regla de 3 y es Y decir, tomamos el valor medio del bicarbonato, que sería 24. 24. Entonces, Porque llega a 27 subido. exacto. Entonces, Entonces es decir claro, que sí está sí compensando. está O sea, compensado. está compensando más, no va a compensar. Ya va, pero No, porque la misma Él es una es la acidosis metabólica. ajá. Qué bueno. ¿Existe algún trastorno sobreañadido al primario? Esa es una de las otras interrogantes que tenemos en el caso clínico. Ajá. Y otra de las preguntas que tenemos en nuestro caso clínico es ¿cuál es el trastorno ácido-base que presenta esta paciente? Entonces, como ya ¿qué es lo que tenemos llama? aquí, tenemos una acidosis respiratoria No compensado. no compensada o en vías de compensación. Exacto, exacto. Y tenemos que, en el caso clínico, si recordamos que era una intoxicación por uso de fármacos, en este caso tranquilizantes, había depresión respiratoria, tenemos, ¿cuál cree que puede ser la causa del trastorno? La La hipoventilación. hipoventilación. En este caso tenemos 10 respiraciones por minuto y probablemente, bueno, haya sido el uso de una benzodiazepina, que hay depresión respiratoria y todo.
es la Sí, principal claro, o causa. sea, depresión respiratoria, pues, Exacto. Y la última pregunta que tenemos, ¿cómo sería la forma de corregirlo? ¿Ah? Claro, o sea, eso es Claro. para corregir la Exacto, intoxicación, ese pero para medicamento corregir actuamos, la... pero para barrer, tratar de barrer esta retención que está definiendo de PSO2, ventilación mecánica no invasiva, y que un paciente tiene que llevarlo a terapia, tal vez, para colocar un dispositivo, en este caso de un CPAP. Mejorar la ventilación. Un BiPAP. muy bien. Bueno, ahora vienen ustedes. Ya, no terminado. No, pero ya terminaron. Ok, vamos a escucharlo. Paciente masculino es un síntoma. Tenemos el caso número 2. Gracias por la atención. Paciente masculino es UCI desde hace 3 días cuando ingresa con cuadro respiratorio agudo por neumonía bilateral. A su ingreso, su perfil de gases arteriales evidencia acidosis respiratoria, por lo cual es colocado en terapia de ventilación mecánica y comienza a recibir antibiótico-terapia por su cuadro infeccioso. La gasometría de control 3 días después de su ingreso muestra los siguientes resultados: pH en 7,52, PCO2 en 26, bicarbonato en 20, sodio, sodio 4, perdón, sodio 139, potasio 4, 139. Potasio 4, cloro 96. Ajá, sí. La primera pregunta, ¿qué tipo de alteración de pH tiene? Por supuesto, estamos hablando de 7,52. Estamos hablando de alcalina. La segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es el trastorno primario? Por supuesto, estamos hablando de un PCO que está muy por debajo de los límites normales, tiene una patología base que también es respiratoria, y todo eso pues nos puede orientar a hacer respiratorio. Entonces sería la alcalosis. Ajá, pero fíjense Pero que, teniendo en cuenta Y además, pero fíjense aquí una cosa. La razón es esa, o sea, que el PCO está abajo, claro, pero el bicarbonato está abajo. Entonces, si el bicarbonato está abajo, no corresponde a una alcalina, sino a una si el bicarbonato estuviese claro, o sea, según la regla. entonces más bien habría una cirrosis. Claro. Por eso es que es muy evidente que el trastorno primario es un problema respiratorio. Ajá. ¿Qué es la próxima pregunta? ¿Cuál es el mecanismo de compensación? Gaso metabólico. al tener una alcalosis respiratoria, la compensación lo hace a través del riñón. Entonces va a ser metabólico. Estamos hablando de que está disminuyendo el Chicos, allá vamos a tener la aquí. disminución del bicarbonato y por el paciente de cáncer más si el bicarbonato va a disminuir el pH. Entonces la compensación metabólica A través y de además la siguiente. ¿Cómo están actuando los mecanismos de compensación? Pues en este caso, en este caso, como tenemos una alcalosis respiratoria, por cada 10 mililitros de mercurio, de presión de dióxido de carbono que disminuye,
una disminución de 3 a 4 si es aguda, de 4 a 5 si es crónica. En este caso, él entró por una clínica aguda, pero le tomaron los gases 3 días después. 3 días después. Entonces, lo más probable que lo que esté haciendo es algo crónico. Sin embargo, igual se pueden utilizar para fines prácticos los valores límites, es decir, de 3 a 5 equivalentes por litro de bicarbonato. Sí, pero fíjense que aquí hay al principio Una tenía acidosis respiratoria y 3 días después tiene alcalosis. Sí, entonces la alcalosis podríamos suponer que es aguda también. Como lo fue la respiratoria en primer momento, ahorita también es aguda la alcalosis porque se presentó probablemente en las últimas 24 o 48 horas. Exacto, habría que evaluar qué después los descansos. De todas maneras, está bien, o sea, vamos a utilizar eso. Exacto. Bueno, en el caso de acá, la disminución de bicarbonato, si tomamos el valor 40, menos 26 sería 14. Entonces, disminuyó 14 milímetros de mercurio. ¿Okay? Y se hace la regla de 3. ¿Está cierto? Entonces, el valor que debería disminuir son 7 miliequivalentes de bicarbonato. Sin embargo, si tomamos el rango que sea 24 de bicarbonato, solamente ha disminuido 4 miliequivalentes. ¿Ok? Entonces, es un trastorno que no está compensado. Depende de la Está en vía de compensación. de todas maneras, acuérdate que depende de los valores que hayas tomado. Aquí lo tomamos como puro. Ajá. ¿Y cuál es la otra pregunta? La compensación de otra recupera. ¿Existe algún trastorno sobreañadido primario? ¿Cuál es y por qué? Sobreañadido. O sea, sobreañadido quiere decir, por ejemplo, que si el riñón no está haciendo su trabajo como debe ser, Claro. o sea, él no está secretando la cantidad de, Sí. porque hay algún problema renal, Bueno, dependiendo de cuál es el rango que tenemos aquí. Pero en caso de que nos dé fuera, entonces sería el trastorno sobreañadido, sería una disminución de la función de secreción de bicarbonato a nivel del riñón. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuál es el trastorno ácido base que presenta este paciente? Bueno, Una alcalosis respiratoria y en vía de compensación. No está compensado, pero sí está en vía de compensación. También el pH nos puede guiar, porque generalmente cuando el trastorno está próximo a compensarse, el pH va más próximo a los valores normales. Entonces, eso también puede ser una manera de guiarnos si está compensado o no está compensado. ¿Cuál crees que puede ser la causa de este trastorno? Que se encuentra en UCI, en estado de ventilación mecánica. Hay que ver también si hay una buena regularización en la ventilación mecánica, si es que está muy hiperventilado y incluye más el dióxido de carbono, se elimina más y empieza a hacer la alcalosis, porque recuerden que él llega con una acidosis respiratoria, pero posteriormente, estando en UCI, hizo la alcalosis. Entonces habría que ver si es mejor Ajustarle los parámetros ventilatorios. Muy bien. y cómo sería la forma de corregirlo. Bueno, Vamos a leer el otro caso. Chicos, vamos a atender aquí. Ok, aquí tenemos el caso 3, paciente femenina de 18 años de edad,
quien ingresa a emergencia con signos de deshidratación, hipernea, taquipnea y aliento cetónico. El interrogatorio revela que ha presentado poliuria y polidipsia durante los últimos días. Se le hace unas clases arteriales y tenemos resultados. Un pH de 7.15, un PCO2 de 26 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 10 equivalentes por litro, una glicemia de 260 miligramos. 60. Creatinina 1.2. 1.2. Sodio 143 miliequivalentes. Potasio 3.5 y cloro de 100. De acuerdo a las preguntas, ¿qué tipo de alteración de pH tiene? Una acidemia. ¿Cuál es el trastorno primario que tenemos? Una acidosis metabólica. ¿Cuál es el mecanismo de compensación? Una alcalosis respiratoria. ¿Cómo están actuando los mecanismos de compensación? Trabajo. Bueno, pero eso no importa, porque ya Está actuando con la taquipneica con hiperventilación para eliminación de la compensación a través de la ventilación. En cuanto a la compensación, está en el rango esperado y se está compensando porque va disminuyendo el PCO2 tratando de llegar a la... Pero cuando, o sea, está en el rango, está el PCO2 donde debe estar, según el bicarbonato. Por cada mil equivalente, por cada bicarbonato que baja, tiene que disminuir ¿cuánto? 10 Por cada, en la acidosis metabólica, por cada mil equivalente de bicarbonato que baja, tiene que disminuir 1.2 de CO2. sí, 1.2 o 1. Hay algunos que dicen 1 para sacar mejor la cuenta. Entonces, así bajo de 40, perdón, de 24 de 24 bajo a 10. O sea, a 10, son hay 14. 14. El CO tendría que bajar de 40 Ah, Sí, Sí, sí. está Sí, compensado. sí, sí, sí. a 6. O sea, esto está perfecto. no, tiene que bajar a 16. Está justo en el rango. ¿Qué más? ¿Existe algún trastorno sobreañadido al primario? La hiperglicemia, que desde que está. Eso es, pero no es un trastorno masivo, base, No, sino que es Sí, un no, trastorno- algo sobreañadido. ¿Cuál es el trastorno ácido-base que presenta este paciente? Como ya dije, una acidosis metabólica descompensada ¿Qué tipo es? ¿De anion gap alto o de anion gap normal? aumentado. ¿Por qué? Está en 33. ¿Cuánto? 33. ¡Yujú! Escuchen. El anion gap está en 33 debido a que se disminuye lo que es el sodio, el valor del sodio se resta lo que es la suma del cloro y el bicarbonato. O sea, 10 más 10. El potasio también tiene No, pero Depende de cuál fórmula llevamos. Sí, aquí no estamos usando el potasio. Exacto. Y está aumentado. y O está sea, está aumentado. súper aumentado. Sí. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio más allá. Niños, yujú. ¿Cómo? Ese hueco de la brecha aniónica, ¿qué creen ustedes que está ahí? Porque esto está así de alto. ¿Qué puede estar ahí con esos valores? O sea, ¿ustedes creen que esta paciente está en cuál es el trastorno metabólico? Una cetoacidosis. Es una cetoacidosis y es probablemente diabética porque tiene la glicemia alta, ¿no? Pero ¿qué más tiene? Tiene la creatinina en 1.2. Entonces, en ese hueco de los aniones hay ácidos hidroxilipíricos
O sea, los cetoácidos están ahí. Pero fíjense que la paciente está deshidratada. Entonces, a lo mejor también hay ácido láctico. Y también, si tiene la creatinina en 1.2 o un riñón, tiene una insuficiencia, una disbulia renal, probablemente prerrenal, pero la tiene. O sea que a lo mejor hay sulfatos y fosfatos. O sea, fíjense todos los aniones que están ocupando. ¿Qué más? ¿Cuál crees que puede ser la causa de estos trastornos? ¿Y cuál sería el tratamiento más adecuado? Primero, hidratarla, disminuir la glicemia, y posterior a esto es que se hace un control de electrolitos para poder evaluar la corrección del potasio. ¿Qué pasa eso? El potasio. Eso es importante. ¿Por qué? Que fíjense, está full acidótica. ¿Y el potasio dónde está? Está en el límite inferior. Le vamos a colocar insulina Y que pudiera disminuir más con la insulina. Entonces, si corregimos la acidosis de los hidrogeniones, los hidrogeniones, o sea, va a haber un intercambio de hidrógeno por potasio. Entonces, el potasio probablemente va a entrar a la célula, va a disminuir más y con la insulina más rápido. Entonces, en esta paciente se justifica colocar potasio desde el inicio, porque si no, nos va a hacer una hipocalemia severa. Y le pondría bicarbonato. No, ¿verdad? Porque la mayoría de las acidosis metabólicas, sobre todo cuando son de anion gap alto, el tratamiento es corregir la situación de base. Porque más bien el bicarbonato a lo mejor quizás nos complica. Cuando se hidrate la paciente, cuando se trate la hiperglicemia, muy probablemente va a mejorar. Muy bien, chicos. Gracias. Bueno, vamos con el último paso. Ok, el cuarto caso es entonces un paciente de 70 años de edad con historia de diarrea acuosa desde hace 5 días, acompañada de fiebre y tos de 48 horas de evolución. Durante las últimas 24 horas ha disminuido el volumen urinario. Al examen físico tenemos una tensión arterial de 160, una frecuencia cardíaca de 100, una frecuencia respiratoria de 30 y se evidencian signos de deshidratación. A la ocultación pulmonar se encuentran crepitantes en la base derecha. En los estudios de laboratorio tenemos un pH en 7.2, una presión de CO2 en 35 milímetros de mercurio, el bicarbonato sérico en 14 miliequivalentes por litro, el sodio en 145 miliequivalentes por litro, el potasio en 5.5 y el cloro en 111 miliequivalentes por litro. Entonces, ¿qué tipo de trastorno tendría este paciente? Correcto. ¿De qué tipo? O sea, ¿cuál sería esa acidosis? ¿Por qué? Exacto, por la pérdida de bicarbonato que ha tenido a través de las evacuaciones durante 5 días. Ok. Pero viendo las cifras de bicarbonato, viendo las cifras de bicarbonato y de CO2, al tener el bicarbonato bajo, obviamente metabólico. Metabólico, claro. Porque el CO2 de hecho está tratando de inferior, exacto, está tratando de compensar. Es correcto. ¿Cuál es el mecanismo de compensación? Respiratorio. Al aumentar la frecuencia cardíaca elimina el dióxido respiratorio, disminuye el dióxido de carbono y trata de eliminar entonces de esa forma los hidrogeniones. ¿Cómo están actuando los mecanismos de compensación? No están compensando de forma adecuada porque cuando nosotros calculamos cuál sería la presión de CO2 esperada para este paciente, sería 29 y él la tiene en 35. Para eso, agarramos
valor de bicarbonato le sumamos 15, da 29, pues otra de las fórmulas que se puede dar. O la de Winter, que sería 1.5 por el bicarbonato más 8 nos da la. nos da 29 igual. Entonces, Las fórmulas son odiosísimas. la presión de CO2 entonces esperada sería 29, y él la tiene en 35, quiere decir que no está compensando de forma adecuada. Tendría que haber bajado más. Es correcto. La compensación está en el rango esperado porque, bueno, no, por lo que acabamos de explicar precisamente. ¿Existe algún trastorno sobreañadido al primario? Sí, el paciente está en una alcalosis respiratoria, porque todavía no ha logrado compensar. Pero eso es para él. Es insuficiente, es insuficiente. Sí. Entonces sería más bien una cirrosis respiratoria. Sí, ¿No? sí. Porque no ha terminado de compensar. ¿Y por qué? Porque tiene un foco de infeccioso, o sea, porque tiene unos crepitantes, de base derecha, O sea, que su pulmón no está bien. no está funcionando como debería ser. ¿Cuál es el trastorno ácido base que presenta este paciente? Bueno, si lo enfocamos desde el punto de vista de que respiratorio no está compensando, sería una acidosis mixta, en vista de que tiene la acidosis metabólica primaria, o sea, de base, más una acidosis respiratoria, en vista de que no ha podido compensar a alcalosis respiratoria. Sí, pero eso está, o sea, yo les dije eso, pero eso no es así. No, claro. Porque en realidad no es una acidosis respiratoria. Es mecanismo compensatorio. Sino tenerlo como que ese Una referencia. está funcionando. Entonces, una acidosis Metabólica. Con anion gap, exacto, con anion gap aumentado en 25.5. Aumentado. Nosotros le sacamos el anion gap, en vista de que tenemos el sodio, lo sumamos con el potasio y daría 150.5. Menos de 20 si no le metemos el potasio, y de 25.5 si incluimos el potasio. Está aumentado. Aquí son 125 y aquí serían 150.5. Los 145 son 20 Sí, 20 si no le ponemos el potasio, 25 si incluimos el potasio. Igual está aumentado en cualquiera de las versiones. O sea, no está No está con, hay una pérdida de bicarbonato. Sí. Probablemente porque sí hay una hipercloremia. exacto. Sí hay una hipercloremia, pero además de eso. Hay ácidos que hay están retención de ácido, exactamente, que puede ser bien sea también por la parte respiratoria que no logra compensar de forma adecuada, entonces no elimina los hidrogeniones Claro, pero suficientes. los hidrogeniones, pero esos son ácidos volátiles. Ah, Para explicarte el anion gap aumentado, son ácidos físicos. ajá. Que dijimos que eran ¿Qué eran los que? ácido láctico, Exacto, cetoacidosis. cetoácidos, fosfatos, sulfatos. Pero la deshidratación puede causar lo que. Ácido siláctico. De hecho, el paciente tiene una injuria renal, porque él ya tenía disminución de la diuresis. Está, exacto, y tiene signos de deshidratación, entonces posiblemente tiene una injuria renal prerrenal en vista de la deshidratación. O sea, que este podría tener una acidosis láctica y una retención de fosfatos y sulfatos por la Y pérdida de bicarbonato por ahí sí, exacto. Bueno, ese es el trastorno primario. Le está perdiendo. ¿Qué dices tú? Entonces sería un anion gap. El cloro está aumentado. ¿Sería hiperclorémico? No, o sea, si es hiperclorémico. Pero aún así el anion gap está aumentado. Exacto, sería con anion gap aumentado. Y eso se puede, anion gap aumentado con hipercloremia, sí. Claro, porque O sea, ahí está descrito bien alto. Porque no es una hipercloremia que compense, lo suficiente como para que el anion gap se mantenga en el rango. O sea, que son dos mecanismos. Bueno, chicos, muy bien. Entonces, lo dejamos aquí. No, sí, pero tenemos que- Bueno, gracias. Bueno, ya saben, cuando tengan un casito de esto que quieran comentar, lo ponen en el chat. Excelente. Gracias. La idea es que le pierdan el miedo a esto, porque si lo analizamos con cuidado, es mucho lo que nos puede ayudar al manejo de salud. Muchísimo. Y la forma practicándolo. Ajá, una pregunta. En estos pacientes nuestros, que no sé por qué razón, todos están hipoalbuminemia. Hay muchos pacientes